Como vimos anteriormente, en una breve descripción cómo evolucionó el Internet, ahora sí podemos entender qué es el modelo OSI y para qué se aplica y cuál es su funcionamiento hasta hoy en día. El modelo TCP/IP y el modelo OSI, en este caso voy a empezar por el modelo TCP/IP, nació en la década de 1970 como resultado del desarrollo de ARPANET. La intención original era permitir la comunicación entre universidades, centros de investigación, con la finalidad de compartir recursos y colaborar en proyectos de investigación. Para lograr esto se desarrollaron dos protocolos principales que van incluidos en este modelo, que es el protocolo TCP, como lo ven ustedes aquí. Este protocolo TCP significa Transmission Control Protocol, o lo que denominamos en español protocolo de control de transmisión. Y vemos que también está el protocolo IP, el cual significa Internet Protocol o protocolo Internet. Prácticamente la base de lo que es hoy en día la comunicación o Internet. Estos protocolos fueron diseñados para proporcionar una forma confiable y eficiente de transmisión de datos a través de la red. Estos protocolos formaron todo lo que hoy vemos que es el modelo TCP/IP. Vemos en la imagen que al principio, por allá en la época de los 70, se adoptó el modelo TCP/IP, pero pues otros fabricantes como por ejemplo Apple, podemos ver también en Nobel, entre otros, IBM, también podríamos incluirlo. Ellos tenían sus propios protocolos, ¿cierto? Por ejemplo, a nivel de Internet, Nobel trabajaba con el protocolo IPX, Apple tal con el protocolo AARP y entre otros, pero eso, lo que sucedió allí es que otros fabricantes, al optar otros modelos y al desarrollar sus propios protocolos de datos, en lugar de utilizar TCP/IP, estos modelos no tuvieron el mismo éxito, ni la adopción que TCP/IP, y en gran medida pues quedaron obsoletos. Entonces, TCP/IP fue muy fuerte, fue más fuerte que los otros protocolos y pues fueron quedando obsoletos, lo cual diferentes empresas tenían problemas porque si yo tenía una red que trabajaba con Apple, con IBM, con Nobel o otros, al comunicar estos dispositivos, estos fabricantes, pues había una incompatibilidad en la comunicación, es como si los dispositivos no hablaran el mismo idioma, entonces esto era un problema. ¿Cómo se soluciona esto? Con lo que vamos a ver a continuación, que es el modelo OSI. Entonces, en 1980, la organización ISO, que es la Organización de Estándares Internacionales, estandarizó el modelo OSI creándolo como un modelo de estándar abierto, que sería una guía para que los fabricantes pudieran asegurarse de que sus dispositivos puedan comunicarse efectivamente entre sí, independiente de la marca o el fabricante. Además, el modelo OSI permite a los usuarios y organizaciones interconectar y utilizar diferentes tipos de hardware y software en una misma red, aumentando la compatibilidad y la interoperabilidad de los sistemas. El modelo OSI es un modelo teórico que permite entender cómo funciona la transmisión de datos en una red y es un estándar internacional ampliamente utilizado en la industria de las redes de computadoras. Prácticamente lo que hizo la organización ISO es tomar el modelo más popular en ese entonces, que era TCP/IP, y de ahí lo desglosó un poco más y creó el modelo OSI como un estándar. Pero pues el modelo OSI sigue basándose en todo lo que fue y es el modelo TCP/IP, como lo vamos a ver más adelante. Como ustedes se dan de cuenta aquí, el modelo OSI se compone de 7 capas, ¿cierto? Cada capa pues realiza una función. Vamos a empezar por la primera capa, que es la capa física, y esta capa se encarga de las características eléctricas, mecánicas
y funcionales de los medios de transmisión como los cables y los conectores, ¿cierto? También se encarga de todo lo que es los medios de transmisión, las señales y todo lo que es la transmisión binaria. La capa de enlace de datos, que es la segunda capa, se encarga de la transmisión de datos a través de una red local, o sea, funciona a nivel de redes LAN y garantiza la entrega de paquetes de datos a su destino correcto. Allí una característica principal de esta capa es que trabajamos lo que son las direcciones físicas o direcciones MAC y también trabajamos dos subcapas, que es la capa MAC, la subcapa MAC y la subcapa LLC. La MAC significa control de acceso al medio y la LLC control de enlace lógico. Aquí los invito a averiguar más información de estas dos subcapas, que son dos funcionalidades importantes para que entiendan cómo se procesan los datos en esta capa. Tenemos la capa de red, como lo vemos, la tercera capa, y esta se encarga de la transmisión de los datos a través de una red más amplia, como lo es la WAN, y de la selección del camino más adecuado para el envío de paquetes. En esta capa es muy importante aclarar que trabajamos con lo que es direccionamiento lógico o las direcciones IP. ¿Listo? Entonces, muy importante que aquí trabajamos también el protocolo de Internet, protocolo IP, tanto en IP versión 4 e IP versión 6 como lo vamos a ver más adelante. La diferencia principal a nivel de dispositivos de red es que en la capa 2 trabajamos con lo que son switches, ¿cierto? Que es más que todo para entornos LAN, y para entornos WAN trabajamos en capa 3 con lo que es routers, ¿listo? Entonces es una característica también a tener en cuenta. La capa de transporte. La capa de transporte garantiza la entrega fiable de los datos y controla el flujo de datos para evitar la congestión en la red. Aquí hay dos protocolos muy importantes como lo es TCP y UDP en estos protocolos, en esta capa, perdón. Entonces, pues también tenemos en cuenta de que se trabaja lo que se denomina puertos lógicos, que también lo vamos a estar viendo más adelante. Y como se dan de cuenta en las capas superiores, que es la capa de sesión, de presentación y de aplicación, pues ya se establecen otras funciones. Por ejemplo, en la capa de sesión se establece, mantiene y termina sesiones de comunicaciones entre aplicaciones de diferentes dispositivos. Esta capa también se encarga de todo el tema de autenticación, como se establece una sesión entre dos equipos de extremo a extremo, pues también se carga de la autenticación. Tenemos la capa de presentación que se encarga de la traducción de los datos a un formato adecuado para su uso por parte de la capa de aplicación. Prácticamente es la representación de los datos. Yo como veo una página web, porque esta página se traduce a un código humano, pero más por debajo están los códigos o los lenguajes de programación a nivel de web. Por ejemplo, tenemos XML, HTML, PHP, etcétera, ¿cierto? Y todo esto funciona para que yo en su destino lo pueda interpretar y pueda visualizar correctamente los datos o la página web en este ejemplo. Y pues la capa de presentación, para que lo tengamos en cuenta, también se encarga de la compresión, descompresión de los datos y la encriptación de estos. La capa de aplicación nos permite interactuar con los usuarios y acceder a los recursos de red. Ya vamos a ver que allí hay uno de los o varios de los protocolos importantes que utilizamos hoy en día en las redes tanto locales como públicas o a nivel externo. Podemos decir entonces que el modelo OSI es un modelo teórico que permite entender cómo funciona la transmisión de datos en una red y es un estándar internacional ampliamente utilizado en la industria de las redes de computadoras. Ahora sí vamos a entender
cuál es la diferencia entre el modelo TCP/IP y el modelo OSI, en qué caso utilizo uno o el otro. La principal diferencia entre los dos modelos es que el modelo OSI es un modelo teórico y abstracto que se utiliza para describir cómo deberían funcionar las redes, mientras que el modelo TCP/IP es un modelo real y práctico que se utiliza en la implementación de las redes. Entonces, pues podemos decir fácilmente que yo como docente utilizo el modelo OSI para explicarle a los estudiantes el funcionamiento de cada capa y cómo se comunican los dispositivos en una red, ¿cierto? Cómo se transmiten los datos, las diferentes reglas. Pero los fabricantes, que son los que crean los dispositivos a nivel de hardware y pues asimismo si son aplicaciones a nivel de software, ellos se basan en el modelo TCP/IP ya a nivel práctico, como lo decía anteriormente, y es el modelo real. Todo esto lo vamos a entender ya cuando vayamos a entrarnos más a la práctica. Además, pues podemos decir que el modelo OSI tiene un enfoque en la división de funciones y responsabilidades entre diferentes capas, mientras que el modelo TCP/IP tiene un enfoque en la simplicidad y eficiencia. En general, podemos decir que ambos modelos son útiles para entender cómo funcionan las redes y cómo se transmiten los datos, pero el modelo TCP/IP es más relevante y utilizado en la práctica. Aquí, como podemos ver en la imagen, tenemos las 7 capas del modelo OSI anteriormente nombradas y explicadas, pero en su contraparte tenemos las 4 capas del modelo TCP/IP. Entonces, en las capas del modelo TCP/IP vemos que está la capa de enlace o también llamada acceso a Internet. Tenemos que la primera capa, la segunda capa la capa de Internet, la tercera capa la capa de transporte y la capa 4 es la capa de aplicación. Pero prácticamente vemos que es un modelo de capas más simple que el modelo OSI, pero es lo mismo. Aquí vemos que, por ejemplo, la capa 1 y 2 del modelo OSI es la capa 1 fusionada. Estas dos capas están fusionadas y es la misma de acceso a la red del modelo TCP/IP. La capa de Internet es la misma de red, la capa de transporte es la misma de transporte y las 3 capas superiores, que es la de sesión, presentación y aplicación del modelo OSI, es la misma capa de aplicación. O sea, es como si se fusionaran estas 3, pero hacen lo mismo que la capa de aplicación del modelo TCP/IP y listo. Ambos modelos tenemos que estarlos trabajando, ¿cierto? Entender ambos, porque pues en algunos textos, en algunas prácticas se va a hablar de TCP, en otros se va a hablar de OSI, modelo OSI. Entonces es importante que entendamos lo que les estoy explicando en este momento. Si ustedes se dan de cuenta, las 3 primeras capas trabajan con capas de acceso al medio. O sea, es como si fuera, trabaja con el hardware de la red, ¿cierto? Pero ya cuando hablamos de capas superiores, que es desde la de transporte, sesión, presentación y aplicación, trabajamos a nivel de hosts, o sea, a nivel de software. Todo esto lo vamos a entender a medida que ya vamos entrándonos a las prácticas.